En fin, Romanos 9:25. Como dicen las escrituras. Entonces aquí vamos a entrar en el apunto del amor universal. El apunto del amor universal. Amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Amor universal. ¿Es para todo el mundo? ¿Acaso Esaú no formaba parte de ese mundo? Esaú era un extraterrestre, era de otro planeta. Amé a Jacob y aborrecí a Esaú. ¿Dónde queda el amor universal aquí? Entonces mira lo que nos continúa diciendo el versículo. Dice así, con estas palabras que está diciendo, amé a Jacob y aborrecí a Esaú, así confirmó Dios su propósito, su derecho, su poder de elegir. Entonces, el concepto del libre albedrío nos da a nosotros el derecho de elegir, de confirmar. Pero aquí está diciendo, no. Ustedes piensen de lo que ustedes quieren y crean en la doctrina que ustedes quieran creer, porque aquí, al final, el juez es el que va a tomar la última palabra. Ustedes se podrán creer ser jueces, pero al final veremos quién es el que va a juzgar y en base a qué artículos de la Constitución va a juzgar. Una Constitución que no entienden ni conocen, porque es que ni la conocen. Así confirmó Dios su propósito. Al propósito de ellos, de los que tenían libre albedrío, no es que cuando ellos delinquieron, pero es que luego se arrepintieron, entonces en base al propósito de ellos, el propósito de ellos era ser salvos. Entonces, no digo los que se arrepienten, no digo, los que se arrepienten son ser salvos, y los que no se arrepienten, su propósito es ser condenados, porque hay algunos que se jactan de esto, de querer ir al infierno y de que van a disfrutar allí, algunos sarcásticamente lo dicen, ¿no? Entonces, se va a cumplir según el propósito de cada uno, ¿no? Pero esto no es lo que dice Romanos. Se va a cumplir tanto para los que van a ser condenados, para los que van a ser perdonados, va a ser según su propósito, porque así lo confirmó él, el propósito de su derecho a elegir a quien él quiere llamar, a quien él quiere expiar, a quien él quiere salvar, a quien él quiere propiciarse, hacer propicio, a quien él quiere. ¿Quién lo quiere? A quien el que quiera, el que tiene libre, el ser humano, es que yo quiero. No, yo quiero. ¿Quién quiere ser salvo? Yo quiero. Y otro dice, no, yo no quiero. Vamos a ver lo que va a decir Dios ahora con respecto a esto, a quien quiere y a quien no quiere. Vamos a ver un poquito ahora lo que va a decir. Dice, él quiere llamar sin tomar en cuenta lo que la persona haya hecho. Esta es la Nueva Biblia Viva. Esta lo dice así textualmente la Nueva Biblia Viva, ¿no? Sin tomar en cuenta lo que la persona haya hecho. O sea que, voy a decirlo más abiertamente, sin tomar en cuenta su libre albedrío. Cuando digo libre albedrío lo voy a poner ahora siempre entre comillas. Libre albedrío, sin tomar en cuenta lo que ustedes piensen o dejen de pensar, porque el asunto aquí es que Dios no nos está pidiendo a nosotros permiso, Dios no se está disculpando, en ningún momento Dios no pretende disculparse, aunque pareciera así con la presentación que yo estoy haciendo, es como disculpar a Dios por no permitir a la gente darle ese derecho de elegir, ¿no? Es que la gente tenemos ese derecho y si nos los quitan nos convierten en robots. Bueno, eso es un chip que se nos ha metido en la cabeza, es que de no tener libre albedrío nos convertimos automáticamente en robots. Bueno, no me da tiempo para explicar tantas cosas en una presentación, quizás en otro momento lo haga, eso del robot y todo ese chip que este humanismo nos ha metido en fin. Sin tomar en cuenta el libre albedrío de lo que decidan, de lo que no decidan, de lo que crean, de lo que no crean, de lo que les guste, lo que no les guste, de su ética, de su moral, porque al final esa ética y esa moral que está hablando es la ética y la moral humana. Ética y moral humana, no es la ética y moral divina, porque nosotros que hemos querido humanizar, porque hay otro de los puntos que hemos leído anterior, dice que esta elección limitada a solo un escogido, dice que la palabra que estaba usando ahorita, se me fue el uso de la palabra que quería, deshumaniza. Entonces nosotros hemos querido humanizar a Dios por el hecho de que Él se hizo humano, quiero decir, se hizo carne. Él se hizo carne, Él tomó un cuerpo temporal, en carne. El hecho de que se haya hecho carne no lo convierte en hombre, aunque se haga llamar hijo de hombre, porque también dice la Escritura, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre, ni es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ni es hombre ni es hijo de hombre, por lo cual su moral no es de hombre y su ética no es de hombre.
Por lo cual, sí, es que es antiético, sería antimoral hacer esto. Bueno, en la perspectiva del humanismo, bueno, pero como Dios no tiene en cuenta eso, porque lo acaba de decir, él no tiene en cuenta lo que las personas hagan o digan, en fin. Contradice varios pasajes, este es otro punto, ¿no? Dice que contradice varios pasajes que subrayan la oferta universal de salvación, además de, desde una perspectiva, ¿ves? Eso que decía yo, ¿ves? Lógica y ética, desde la perspectiva humana, desde la lógica humana, la ética humana, esta doctrina presenta una imagen de Dios como arbitrario y cruel. ¿Ve? El humanismo, ese humanismo que dice, pero déjame elegir lo que yo quiero ser, si yo quiero ser un pez, si yo quiero ser un árbol, si quiero ser un duende, si quiero ser un gato, si quiero ser un perro, ahora vemos todo tipo de estas cosas, ¿no? Que nos parecen absurdas, pero bueno, ahí está, ¿no? Yo soy libre, esa es mi ética, y si no, entonces todos los que piensan distinto, entonces son arbitrarios, ¿ves? Son todas estas palabras que hoy conocemos, ¿no? En fin. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. No depende de lo que ellos hagan. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que el del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahora pregunto, ¿dónde habrá quedado el libre albedrío del señor Faraón aquí en este versículo, en este pasaje? ¿Dónde habrá quedado el libre albedrío? Porque aquí dice que no dependía de lo que Faraón quisiera hacer. Aquí dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Dios no, o sea, aquí vemos a un Faraón así como todo un prepotente, ¿no? Pero dice que Dios endureció su corazón. O sea, ¿dónde quedó su libro? Y si Faraón se hubiese querido arrepentir, pero Dios no se lo permitió. Dios no le permitió ni siquiera el arrepentimiento, porque dice que endureció su corazón para que no se enterneciera humanamente cuando vieran a esos pobres israelitas sufriendo. No, Dios le endureció el corazón. ¿Dónde quedó el libre albedrío? Porque no depende de lo que quiera, de lo que usted... No, es que yo quiero arrepentirme, es que el arrepentimiento es un don, es un regalo de Dios, es una consecuencia de haber tenido fe. El arrepentimiento, pero no voy a entrar en ese tema porque algunos evangelistas me van a apedrear con estas palabras, porque el arrepentimiento lo tenemos nosotros como un arma de decir, bueno, es que es en fin, no voy a... Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. Juan, esto lo dice Jesús, ¿no? Cuando estaba con ellos, Jesús dice, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé. Y dice, y ninguno de los que me distes se perdió, ninguno, ni uno solo, excepto Judas, el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Judas. Entonces aquí tenemos a dos figuras. Tenemos al señor Faraón por un lado, que Dios no tomó en cuenta lo que él quería, lo que no quisiera hacer, y aquí tenemos a otro señor que en principio lo vemos más humanizado. Yo escuché hace poco una predicación de alguien que defendía a Judas, diciéndose que Judas se comportó mejor inclusive que el propio Pedro, que fue el que negó a Jesús hasta en 3 ocasiones. Sin embargo, Judas lo traicionó, no 3 veces, sino una sola vez, y sin embargo, él en principio vemos como un arrepentimiento allí en Judas, cuando él fue y devolvió las monedas y no se las aceptaron, y esas monedas fueron tiradas en el suelo, en fin, y luego va y ve como en ese remordimiento, en esa culpa que él sintió, él va y se quita la vida, ¿no? Entonces vemos ahí un Judas ahí queriéndose arrepentirse, ¿ves? Porque no depende del que quiere, otra vez. No depende del que quieras. El arrepentimiento no es que tú lo quieras. El arrepentimiento sí yo te lo doy, dice el Señor. Ese yo te lo doy. Porque el arrepentimiento es un don de Dios. Y se le ha dado, y dice la Escritura en el libro de los Hechos, y le ha concedido Dios también a los gentiles el don del arrepentimiento, que se arrepientan. Cuando se estaban sorprendiendo los judíos, que, wow, ¿cómo puede ser que este centurión romano y estos gentiles ahora, a ellos también Dios les ha dado el don, les ha concedido Dios? ¿Ves? ¿Quién se los concedió? El arrepentimiento, Dios. Pero a unos se los concede y a otros se los niega.
bueno, arbitrario, cruel, inmoral. Aquí hay un diabólico. Entonces, aquí esta doctrina que niega todo esto dice, ¿ves? Es que hacer todo esto convierte a Dios en un antiético, un antimoral, no es justo, ¿ves? Porque nos hemos convertido nosotros en el centro. Nosotros nos hemos convertido en el humano. No es Dios el centro, el humano somos nosotros. Y Dios se va a mover, se tiene que mover según este pensamiento universal, que Dios se tiene que mover en función de nuestras decisiones. Si yo me arrepiento, pues depende de lo que yo haga, Dios se va a mover de una manera, Dios se va a mover de otra. Ahora me arrepiento, Dios me perdona. Que me vuelvo otra vez a ir al mundo, me vuelvo a convertir en pecador, entonces Dios borra mi nombre del libro de la vida. Que más adelante en los años, porque Dios me concede muchos años, como a muchos pecadores que viven muchos años, me vuelvo a arrepentir, vuelvo otra vez a inscribirme. ¿Qué me vuelve a borrar? Así, o sea, Dios se va a ir moviendo en función de nuestras respuestas. En absolutamente no. En absolutamente no se mueve en función. Judas parece que procuró el perdón. ¿Lo recibió? No lo recibió. No lo recibió. Y dice para que se cumpliera la escritura. Hay uno de los puntos que hemos visto que este punto es elitista y es antibíblico. Aquí está diciendo que a Judas se perdió, o sea, que ya estaba escrito. O sea, estaba escrito antes de que naciera. Antes de que Judas naciera, estaba escrito que este hombre se iba a perder y que iba a hacer todas estas cosas para que se perdiera. Estaba escrito. No, es que antes de que nacieran, esto no le da ninguna oportunidad a las personas, inclusive antes de que nazcan. Pues es lo que está diciendo la Escritura, ¿no? Y hay un texto que lo va a decir más claro todavía. Más claro todavía. Vamos a ver. Entonces, contradice varias veces. Aquí esta postura se trata simplemente de contradecir, de trastornar la imagen de Dios, porque aquí al final todo va de Dios. Porque detrás de esta doctrina hay un espíritu. Y este espíritu sí sabe quién es el centro. Este espíritu, a diferencia de nosotros, que nos creemos el centro, él sí sabe quién es el centro. Y él sabe que ese centro es el creador, el Dios del universo, creador del cielo y la tierra. Él es el centro y todo esto va dirigido hacia él, ¿no? Y nosotros creen que va dirigido hacia nosotros. Ay, es que esto nos daña, nos quita nuestro libre albedrío, nuestro poder de decidir, nos convierte en robot. O sea, nosotros nos convierte. Pero nada de esto tiene que ver con nosotros, aunque nosotros podamos ser somos un mero medio, un instrumento, pero al final todo esto va en dirección a Dios, de dañar su imagen. Y no solamente eso, sino de este espíritu, que sabemos de dónde viene este espíritu, quién es ese espíritu, el que quiere sentarse realmente en ese trono y ser él el juez. Él es el que quiere realmente, él es el que quiere ser igual a Dios. Eva, cuando este espíritu, que ya sabemos de quién hablamos, engaña a Eva y le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que hagáis esto, seréis como Dios. Wow. Entonces, ese seréis como Dios. Eva, en ese momento, y voy a aprovechar que he mencionado el nombre de Eva para decir, hablando del libre albedrío, que sí, el libre albedrío sí que existió, y eso solamente lo tuvieron dos personas, se llamaban Eva y se llamaba Adán. Ellos tenían libre albedrío, por eso ella pudo decidir obedecer o desobedecer, tanto Adán como Eva. Porque ellos no estaban condicionados como nosotros, ellos no eran esclavos. Nosotros obedecemos al pecado porque no tenemos otro remedio, porque no tenemos otra opción. El que es esclavo, el que comete pecado es esclavo del pecado, o sea, y tienes que obedecer. O sea, nosotros simplemente obedecemos lo que nos dice nuestro amo, el pecado, quiero decir, ¿no? Pero sin embargo ellos no tenían a tal amo. Ellos tenían a Dios, y Dios les había dado ellos sí que disfrutaron de ese libre albedrío, y por eso ellos decidieron en libertad, sin ninguna condición, sin ninguna contaminación, a diferencia nuestra, ellos pecaron, ¿sí? Entonces, pero cuando ellos pecaron, ellos no conocían el mal, no conocían la maldad, cosa que nosotros sí ya conocemos, sabemos la consecuencia, ellos no sabían. Y cuando ese espíritu le dice a Eva, sino que seréis como Dios, ¿sí? El que quería ser como Dios era él. Él la está utilizando a ella, porque al final, como he dicho, ella es un canal, ella es un medio, pero el fin era Dios, era ocupar el trono de Dios, era sentarse a los lados del norte junto. Allí pondré mi trono a los lados del Altísimo y me sentaré. Él era él. Sin embargo, cuando le dice a Eva engañada, porque como dice la Escritura, es que fue Eva la que fue engañada,
Ella quería ser como Dios, pero ese querer hacer no es el querer como lo quería Satanás, como lo quería ese espíritu. Lo quería hacer como cualquier hijo que ama a su padre, que honra a su padre, quiere ser como su padre, como los que tienen un buen padre quieren imitar, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ser imitadores no significa ser usurpadores, hay una gran diferencia. Eva quería ser una imitadora de su padre. Con esas palabras engañosas, ella quiso imitar a su padre, pero Satanás quería usurpar al padre. Y esa es la diferencia, ¿no? Entonces ellos sí que tenían ese libre albedrío.